La exesposa de mi esposo ha contratado un abogado para que yo pague manutención por mi hijastra, pero ahora ella me tiene que pagar a mí. La exesposa de mi difunto esposo decidió contratar un abogado para obligarme a pagar manutención a su hija, cuando en realidad ahora es ella quien terminará debiéndome dinero. Honestamente, me parece una falta de respeto enorme, sobre todo porque lo único que siempre hice fue tratarla con cortesía. Todo esto comenzó poco después de que mi esposo falleciera, apenas un mes atrás, y desde entonces me ha estado haciendo la vida más complicada de lo que ya es. Mi esposo, Dante, murió de una manera tan absurda que todavía me cuesta asimilarlo. Tenía apenas 34 años cuando un edificio colapsó sobre él. Ni siquiera alcanzó a llegar al hospital, se fue en un instante. Recuerdo que recibí la llamada mientras estaba en el trabajo, y cuando corrí al lugar, ya no quedaba nada por hacer. Ver su cuerpo sin vida fue como entrar en una pesadilla de la que no podía despertar. Me sentí completamente impotente, y lo más duro era saber que apenas habían pasado 2 meses desde nuestra boda. Él estaba lleno de ilusión con nuestro matrimonio porque lo veía como una segunda oportunidad para ser feliz. Su relación anterior con Ellen, su exesposa, nunca funcionó, aunque juntos tuvieron a una niña, Taya, que ahora tiene 7 años. Durante todo el tiempo que estuve con Dante, Ellen nunca dejó de estar presente en nuestras vidas, y no precisamente de una manera agradable. Ellen era, por decirlo suavemente, una mujer problemática. Siempre encontraba la manera de sacarle dinero o de meterse en medio de nuestros planes. Aún así, yo me propuse no tomarlo contra su hija. Desde el principio traté a Taya con cariño y la recibí en nuestra casa como si fuera parte de mi propia familia, porque entendía que nada de lo que pasaba era culpa suya. Incluso aceptaba con gusto que pasara las fiestas con nosotros. Pero, aunque lo intenté, nunca logré ganarme su afecto. Me lo dijo directamente una vez, que yo no sería diferente de las demás y que nunca llegaría al altar con su papá. El día que Dante y yo anunciamos nuestro compromiso fue casi cómico por lo obvio de su reacción. Ellen no pudo ocultar la incredulidad en su rostro. Sus felicitaciones sonaban forzadas, como si las palabras le quemaran en la boca. Desde ese momento supe con certeza que nunca me había aceptado. Aún así, cuando Dante falleció, ella se acercó a mí. Y, contra todo pronóstico, terminé hablando con ella porque sentía que nadie más entendía de verdad el dolor que yo estaba viviendo. Después de todo, ella también había compartido una historia con él, y en medio de tanta tristeza, fue la única persona con la que logré desahogarme. Desde entonces, no he vuelto a sentirme como yo misma. Entre los trámites legales, el papeleo interminable y el proceso de administrar lo que Dante dejó, me he sentido completamente agotada. Ojalá hubiera podido posponer todo eso hasta estar más fuerte, pero no había manera. Durante un mes entero me dediqué a resolver su patrimonio, y ya casi terminó. Dante fue muy previsor, dejó un fondo universitario para Taya, y a mí me dejó el resto. Ahora soy la propietaria de su casa, su auto y sus ahorros. Cuando Ellen se enteró de esa decisión, toda la amabilidad que había mostrado se evaporó en un segundo. Lo primero que me soltó fue que cuando había convencido yo a Dante de cambiar su testamento. Me quedé helada ante semejante insinuación. Jamás lo presioné. Ni siquiera sé en qué momento exacto él hizo esos cambios, pero fue su decisión. Yo habría aceptado lo que él decidiera, incluso si me dejaba con las manos vacías. Dante siempre fue un hombre detallista, y si lo dejó todo tan claro, fue porque así lo quiso. Ellen, sin embargo, no dejaba de inventar historias y de insinuar cosas sobre mí, hasta que decidí cortar todo contacto. Solo la veía de casualidad en lugares como el centro comercial, y cada vez que eso pasaba, yo simplemente daba media vuelta y me iba. Pensaba que, si la ignoraba, ella terminaría desapareciendo de mi vida. Qué equivocada estaba. Hace unos días apareció en mi casa con Taya. Me dijo que la niña me extrañaba mucho, así que la dejé entrar. Yo asumí que Ellen se marcharía después de dejarla, pero en lugar de eso, se acomodó en la sala como si estuviera en su casa. Se puso a mirar todo a su alrededor y a hacer comentarios sobre lo bien que se veía todo, insinuando si ya había empezado a redecorar. Luego soltó que debía ser un alivio no tener que preocuparme por el dinero. En ese momento, supe que había una segunda intención detrás de tanta charla. Y no me equivoqué. Pronto me confesó que estaba pasando dificultades para mantener a Taya, ya que Dante solía pagar manutención y ahora que él no estaba, la niña se había quedado sin ese apoyo. Ella daba por hecho que yo seguiría cubriendo esa obligación, lo cual me dejó sin palabras. Con calma le contesté que Taya no era mi hija biológica y que yo no tenía ninguna obligación legal de mantenerla. Además, Dante había dejado dinero suficiente para su educación, y Ellen tenía un buen trabajo,
así que estaba segura de que podía cuidar de su propia hija. Su reacción fue de indignación total. Me acusó de ser cruel con una niña que acababa de perder a su padre. Le respondí que no era el momento adecuado para hablar de eso, que apenas estaba terminando con los asuntos legales de Dante y que ahora debía hacerme cargo de las cuentas sola. Lo último que necesitaba era más presión financiera. Pero para Ellen, eso fue prueba de que yo era egoísta e insensible. Me echó en cara que, según ella, siempre había estado esperando el momento de hacer sufrir a Taya por ser su madrastra. Yo me defendí, le recordé que siempre traté a Taya con cariño, y le pedí que, si era necesario, retomáramos el tema más adelante, cuando las cosas fueran más claras. Pero no quiso escuchar nada. Y ahí fue cuando perdí la paciencia. No pude contenerme y le pregunté si esa había sido su verdadera intención desde el principio, incluso durante el funeral. ¿Acercarse a mí para asegurarse de que seguiría pagando manutención o para sacarme más dinero? Ella, por supuesto, lo negó y me dijo que la estaba acusando injustamente. En ese momento le recordé todo lo que había hecho para complicar mi relación con Dante, cómo se aparecía sin aviso en su casa, cómo lo dejaba sin dinero, cómo arruinaba nuestras citas y cómo trató de sabotearnos en cada oportunidad. Y aún así, a pesar de todo, nosotros salimos adelante. Desde el inicio ella me había resentido, y no lo había ocultado. Ellen sabe perfectamente que tiene la capacidad económica para cuidar de Taya, pero prefiere que esa carga recaiga en mí. Y, mira, quiero mucho a Taya, de verdad, pero ella no es mi hija biológica, y mucho menos una niña sin padres. Su madre está viva, con trabajo estable y recursos. Aún así, Ellen me salió con que yo no entendía su situación, que tenía deudas y muchos gastos de los que yo no tenía idea. Le respondí con franqueza, ¿de verdad crees que eres la única persona en el planeta con gastos? Yo también estaba lidiando con mis cuentas, además de cargar con un duelo que me partía en dos y tratando de mantenerme firme en mi empleo. Estaba luchando simplemente por sobrevivir cada día, y lo último que necesitaba era que ella me sumara más problemas. Lo único que pedía era tiempo. Quería posponer esa conversación unos meses, hasta encontrarme en un estado emocional más fuerte. Después, sí, podríamos sentarnos y planear algo que funcionara para ambas, porque en el fondo sí deseaba estar presente para Taya. Pero no hubo manera. Ninguna de mis palabras atravesó la coraza de Ellen. Se levantó, tomó a Taya y se marchó de la casa. Antes de cruzar la puerta, le dijo a la niña que yo no la quería allí, lo cual es una mentira cruel. Intenté explicarle a Taya, pero Ellen prácticamente la arrastró para que no me escuchara. Y ahora aquí estoy, atrapada en este mar de emociones contradictorias. Por un lado, todavía estoy aprendiendo a vivir sin mi esposo. Por otro, me duele pensar que Taya me odie por algo que ni siquiera fue decisión mía. Y, sinceramente, no sé cómo evitar que eso suceda. Actualización 1. Han pasado 2 meses desde que conté todo esto por primera vez. En ese tiempo, empecé a sanar poquito a poco y también a encontrar la manera de apoyar a Taya. Leer los consejos que recibí me ayudó a reflexionar y dar un paso hacia adelante. Me di cuenta de que, en gran parte, había sido dura con Taya por la tensión constante con Ellen. Y la verdad es que nada de eso es culpa de la niña. Ella perdió a su papá, y yo, más que nadie, sé lo que duele esa pérdida. Así que decidí estar ahí para ella. Después de pensarlo bien, llamé a Ellen y le pregunté cuánto necesitaba. No podía darle la misma cantidad que Dante entregaba cada mes, pero sí ofrecí lo que tenía disponible. Tuve que reorganizar mis cuentas, ajustar gastos, pero finalmente encontré la manera de contribuir. Durante estos últimos 2 meses he estado entregando manutención a Ellen, y todo parecía marchar con cierta calma. Ella me mantenía informada de cómo estaba Taya, y la veía cada 2 fines de semana. Esos momentos eran nuestros, solo ella y yo, sin Ellen alrededor. Aunque la tristeza aún pesa en la niña, al menos tenemos un espacio seguro para compartir. Taya ya tiene la edad suficiente para entender que su papá se fue al cielo, pero eso no quita que lo extrañe cada día. Lo más duro para ella es que en la casa de su madre no hay ni una sola foto de Dante. Cuando me enteré de eso, me partió el alma. Así que le di a Taya algunas fotos de su papá, con la mejor intención. Pensé que tener una imagen de él le daría consuelo. Pero Ellen, como no, reaccionó mal. Me mandó un mensaje preguntando quién me había dado permiso de darle esas fotos a la niña. Yo me quedé sorprendida, jamás pensé que alguien pudiera molestarse por algo así. Dante era el padre de Taya, al fin y al cabo. Pero Ellen insistió en que no quería fotos de su ex en su casa y que debí consultarle primero. Para no empeorar las cosas, preferí dar un paso atrás.
En lugar de eso, armé un álbum con fotos de Dante para que Taya lo conserve cuando sea mayor. No quería que creciera sin recuerdos tangibles de su padre. Ese episodio no fue el único choque. Ellen empezó a pedirme cada vez más dinero, siempre justificándose con gastos extras. Y cuando le dije que no podía, intentó manipularme para hacerme sentir culpable. Tuve que recordarle que el acuerdo lo hice de buena voluntad, no porque estuviera obligada. Le dejé claro que, si seguía presionando, me vería forzada a dejar de ayudar por completo. Lo triste es que fui ingenua al pensar que Ellen sería agradecida. Nunca lo ha sido. Siempre actúa como si todo el mundo le debiera algo, como si fuera un derecho automático. Jamás un gracias. Solo exigencias. Y no es solo por el dinero. Se queja de todo lo relacionado con Taya. Después de cada visita me acusa de malcriarla, como si fuera mi intención enseñarle malas costumbres. Pero, vamos, la niña acaba de perder a su papá, ¿no tiene derecho a un poco de dulzura? Por ejemplo, hace poco Ellen explotó porque le compré un helado a Taya en un día caluroso. Me acusó de intentar engordarla. ¿Un helado? Traté de explicarle que lo único que quería era darle un pequeño respiro en medio de su tristeza. Pero Ellen saltó a decirme que no le dijera cómo ser madre. Para evitar que me prohibiera las visitas, preferí callarme. Aunque cada vez siento menos paciencia para sus locuras. Actualización 2. Y ahora llegamos al punto final, ya no puedo más. He decidido dejar de pagar manutención para Taya. No pienso seguir entregando dinero cuando su madre es tan desagradecida y arrogante. Ellen nunca tuvo límites, pero esto ya se salió de control. Hace apenas un mes empezó a exigir el doble de lo que yo le daba, alegando que no alcanzaba ni para lo básico. Según ella, yo estaba guardándome dinero y tenía la obligación de soltar más. Tuvimos una discusión fuerte. Yo le dije, en pocas palabras, que debería estar agradecida por lo que ya recibía. Su respuesta fue amenazarme con demandarme. En ese momento, la desafié, le dije que lo intentara, porque estaba dispuesta a pelear hasta el final. Nunca imaginé que lo haría en serio. Pero vaya sorpresa, unas semanas después recibí un correo de su abogado, exigiéndome exactamente lo que Ellen había pedido. El abogado amenazó con demandarme si no accedía. Contesté con firmeza que no había manera. Y con eso, abrí la caja de Pandora. Desde entonces, Ellen y su abogado se han turnado para hostigarme. Él, en particular, roza lo poco profesional con sus amenazas. Incluso se ha atrevido a decir que me meterán en la cárcel y que confiscarán todos mis bienes. Bueno, ¿recuerdan a su sobrino, el que fue descalificado? Resulta que sus padres estaban absolutamente furiosos con Ellen por haber involucrado a su hijo en sus planes. Pueden imaginarse el tiempo, el dinero y los recursos que invirtieron para ayudar a su hijo a entrar a la escuela de Derecho, solo para que lo arruinara todo. Ahora nunca tendrá la oportunidad de convertirse en abogado, y su futuro está arruinado por culpa del egoísmo de Ellen. La hermana de Ellen, quien es la madre del sobrino, estaba tan enojada que atacó a Ellen en su lugar de trabajo. La esperó en un estacionamiento vacío después del trabajo y la confrontó. Para cuando llegó seguridad, ya era demasiado tarde. Ellen terminó con la nariz rota, algunas costillas seriamente dañadas y su rostro gravemente golpeado. ¿Quién lo hubiera pensado? Siempre creí que la hermana de Ellen era un verdadero amor, pero supongo que cualquiera puede soltar un puñetazo cuando el futuro de su hijo es destruido por un adulto que debería haberlo sabido mejor. La triste realidad es que Ellen debió haberlo sabido. Nunca debió haber involucrado a su sobrino en este plan loco. Si estaba tan desesperada, podría haber pedido a una amiga que se hiciera pasar por abogado, o mejor aún, nunca debió haberme exigido más dinero en primer lugar. Estoy bastante segura de que solo quería más dinero para seguir financiando su estilo de vida insostenible. No es ningún secreto que le encantan las prendas de diseñador y los viajes costosos. Dante y yo siempre sospechamos que estaba usando parte del dinero de Taya para financiarse sus pequeños lujos, pero nunca dijimos nada porque Taya estaba siendo cuidada. Ahora, todo su castillo de naipes se está derrumbando, y sinceramente, no siento ni un poco de culpa por ello. Esto es lo que Ellen se merece por acosarme durante mi tiempo de duelo y tratar de exprimirme dinero. Y, para colmo, tuvo el descaro de intimidarme durante meses. Solo intentaba ayudarla, por el amor de Dios, pero no tuvo piedad conmigo, y ahora, yo no tengo ninguna para ella. Actualización 5. Han pasado 6 años desde la última vez que estuve por aquí. Lo sé porque Taya ahora tiene 13 años, y esta actualización trata de ella. Para quienes no lo recuerden, Taya es la hija de Dante, mi difunto esposo, y su exesposa Ellen.
La última vez que supe de Ellen fue cuando su propia hermana la envió al hospital, tras la pelea que se desató después de toda la historia del falso abogado y las demandas. Si recuerdan, Ellen había involucrado a su sobrino, que estaba en la escuela de Derecho, para hacerse pasar por abogado y acosarme. Las cosas terminaron muy mal cuando el sobrino fue expulsado y descalificado para estudiar Derecho. Después de todo el escándalo, la madre de Ellen intervino, básicamente obligándola a dejar el asunto atrás después de todo el daño que había causado a su familia, especialmente a su sobrino. Aunque la hermana de Ellen llegó a ser demandada por la agresión, la situación no se complicó demasiado para ella, ya que la madre de Ellen medió y trató de apaciguar todo el caos. Como pueden ver, la familia de Ellen es bastante disfuncional, pero por suerte, no es mi familia, y me alejé por completo de todo eso. La relación entre Ellen y yo se cortó de manera definitiva, después de que ella me devolviera todo el dinero de la manutención que me había exigido ilegalmente. Eso, por supuesto, solo echó más leña al fuego en la disputa entre nosotras, y no volvimos a tener contacto en todos estos años, lo cual ha sido un alivio. Ahora bien, lo que realmente quiero compartir con ustedes es que, después de 6 años, Taya volvió a ponerse en contacto conmigo. Fue algo completamente inesperado. No habíamos tenido ningún tipo de comunicación desde que Ellen cortó cualquier posibilidad de que nos viéramos, ya que exigía que yo volviera a darle dinero. No hace falta decir que eso no iba a pasar, así que Taya y yo perdimos el contacto, a pesar de que siempre tuvimos una muy buena relación. Hace unos meses, recibí un mensaje en mis redes sociales de una cuenta que no reconocía. Resulta que era Taya, quien me había buscado durante mucho tiempo. Me dijo que me extrañaba mucho y que quería volver a hablar conmigo. Explicó que su madre, Ellen, había sido una persona muy difícil durante los últimos años. Me sorprendió mucho recibir ese mensaje, no solo porque pensé que Ellen había influido en su hija para que me olvidara, sino también porque Taya estaba tomando la iniciativa de buscarme por su cuenta, a pesar de todo lo que había pasado entre su madre y yo. Desde entonces, le he dado mi número y hemos estado en contacto regularmente. Hablamos cada semana, y es como si esos 6 años sin comunicación no hubieran pasado. Me cuenta sobre su vida, la escuela y sus amigos. Yo, por mi parte, le cuento sobre mi vida, cómo han sido estos años para mí y lo feliz que me hace saber de ella nuevamente. Ha sido un alivio reconectar con Taya, porque aunque no soy su madre, siempre la he querido mucho. Fue muy doloroso para mí perder el contacto con ella cuando Ellen decidió alejarla de mí. Siempre tuve claro que no era mi responsabilidad mantenerla económicamente, pero eso nunca significó que no la quisiera o que no valorara la relación que habíamos construido mientras estuve con su padre. Cuando Ellen me cortó por completo después de que dejé de pagar la manutención, me dolió mucho, pero comprendí que no podía hacer nada más. Sin embargo, saber que Taya siente que puede contar conmigo y que quiere seguir en contacto me ha traído mucha paz. Edición. Quiero abordar algo que algunos han estado sugiriendo desde mi último post, que Ellen podría estar detrás de todo esto, que tal vez Taya me está contactando por alguna razón oculta. Lo he pensado, y sinceramente, no creo que sea el caso. Taya no me ha pedido nada, ni dinero, ni ningún otro tipo de favor. Solo hablamos, y nuestras conversaciones no han sido sobre temas complicados ni han mencionado nada sobre su madre pidiendo algo. Por supuesto, sé que debo estar atenta, pero por ahora, todo parece genuino. Si en algún momento surgiera algo extraño o sospechara que Ellen está manipulando a Taya, no tendría ningún problema en cortar el contacto nuevamente. No soy ingenua, y definitivamente no estoy dispuesta a volver a esa situación tan tóxica. Taya me ha contado que, aunque su madre es difícil, Ellen nunca la ha descuidado ni ha dejado de cumplir con sus responsabilidades. Por lo que sé, Ellen sigue manteniendo a Taya en buenas condiciones, al menos económicamente. Así que, aunque su relación con su madre es tensa, no parece que Taya esté pasando por ninguna necesidad urgente. De todas formas, me mantendré atenta y seguiré adelante con precaución.